Bueno, vamos a pasar al cierre de la jornada. Una vez más, agradecemos infinitamente a todas las personas que han participado. Y tenemos el honor y el enorme placer de contar para el cierre con Eduardo Nibón Bolán, desde México, que desde hace horas nos sigue, a pesar de la diferencia horaria. La verdad que no tenemos palabras para agradecerle. Eduardo Nibón Bolán, no hace falta presentarlo, pero vamos a decir, vamos a hacerlo. Doctor en antropología por la ENA, profesor investigador en el Departamento de Antropología en la Universidad Autónoma Metropolitana. Tuve la suerte de seguir sus clases en el marco de un intercambio en 2012-2013 en la Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, donde ejerce desde 1981. También es el coordinador, ahora nos contará si sigue siéndolo, por lo menos era el coordinador de la especialización diplomado en políticas culturales y gestión cultural desde el 2004. También ha desempeñado cargos en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, en el programa de actualización para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad de Girona. Ha sido también consultor de la UNESCO para distintos proyectos, por ejemplo, para evaluar los trabajos previos a la constitución del Ministerio de Cultura del Estado Dominicano, para la revisión del Programa Nacional de Cultura de Ecuador. Ha participado en una reunión de expertos en París en 2009, intitulada Hacia un nuevo marco de políticas culturales, líneas conceptuales y operacionales para integrar la diversidad cultural y el diálogo intercultural. Y en México participó en la propuesta del Plan de Desarrollo Urbano del año 2000 y como asesor de CONACULTA para la elaboración de la memoria de actividades entre 1994 y el año 2000. Dicho esto, Eduardo, una vez más, mil gracias por tu presencia. Te doy la palabra. No, al contrario, yo estoy muy honrado y además agradecido y muy satisfecho por haberme despertado tan temprano y haber entrado a las discusiones. Creo, la verdad, que han sido discusiones riquísimas. No puedo decir cuál mesa ha sido la más interesante. Todas han aportado para mí, han confirmado algunas de las ideas y me han hecho dudar de otras, ¿no? Y eso creo que siempre se agradece de encuentros como estos. Yo voy a tratar de ser conciso en mi presentación. Siempre es un poco latoso guiarse por un instrumento audiovisual, pero tal vez sea lo mejor para no perderme. Bueno, yo había puesto esta lámina de agradecimiento, pero me la brinco para poder hacerlo. Yo quiero trabajar y tratar de mirar en el espejo de la política cultural de Francia algunos de los fenómenos que suceden en América Latina, principalmente en mi país. Voy a trabajar estas tres líneas, México y Francia, en los años 60. Ahora explico por qué. La construcción del Estado arquitecto, ya lo mencionó hace un momento Elodie, estas otras nociones para caracterizar intervenciones públicas en el campo de la cultura y lo que pudiera ser las crisis, que es uno de los temas en los que a mí me preocupan, las crisis de las políticas culturales en el momento actual. Entonces, esto es lo que yo quiero tratar en estos minutos. ¿Por qué me voy a ir a los años 60? Yo, cuando se cumplieron los 50 años del movimiento del 68, hace 5 años, intenté, lo hice, quise hacer un texto en homenaje al movimiento del 68, pero estuve buscando cuál era la perspectiva que no se hubiera tratado en tantos estudios que se hicieron en ese momento.
y atendiendo a mi propio trabajo, al terreno en el que yo me muevo y a que desde mi punto de vista no se había trabajado de esa manera la cuestión del 68, del movimiento del 68, decidí asomar lo que había sucedido en la década de los 60 en México con lo que había sucedido en la década de los 60 en Francia, con relación a la cultura. Entonces, ahí hay varias cosas que nos permitirían ir viendo en ese espejo. Uno son figuras centrales. En el caso de México, el ministro de Educación que toma posesión el 1 de diciembre del 58 es Jaime Torres Bodet, un poeta, un escritor y un funcionario público. Como intelectual muy joven trabajó con esa figura, fue su secretario, digamos, con, con esa figura muy notable para México y para el resto de América Latina, que es José Vasconcelos. Cuando las aspiraciones políticas de Vasconcelos fracasan a fines de los 30, él ingresa al servicio exterior y trabaja en diversas legaciones en el mundo. Tuvo oportunidad de estar en Francia en la época del Frente Popular, que me imagino que fue una etapa interesante, y luego todavía le alcanza a llegar la Segunda Guerra Mundial, los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, antes de regresar a México, donde él continúa trabajando en el Ministerio de Asuntos Exteriores y luego en el Ministerio de Educación, y está presente en las sesiones de creación de la UNESCO. Eso fue muy, muy importante para él. Y luego, cuando toma posesión el 1 de diciembre de ese año 58, Adolfo López Mateos lo coloca en el Ministerio de Educación. Enfrente tenemos a Marró, que también lo hacen ministro en ese mismo año del 58. Son casi de la misma edad, tienen esa doble figura de ser intelectuales, escritores y funcionarios, aunque Malraux es un apasionado y él no desliga su trabajo creativo de su trabajo político, como sí lo hizo Jaime Torres Bodet. Siendo un intelectual muy apasionado, digamos, él está presente en muchos debates y estuvo en las primeras discusiones que se desarrollaron sobre la UNESCO y sobre el sentido de el trabajo o la cultura que se iba a desarrollar, pero una vez que se hace ministro, él va a tener una influencia a lo largo de la década que no tuvo Torres Bodet, porque él deja el ministerio o la Secretaría de Educación Pública en el 64. Sin embargo, las influencias son muy interesantes. No mencioné Torres Bodet, fue el segundo director de la UNESCO después de Huxley, así es que y estuvo 4 años. Su experiencia es una experiencia muy notable. Cuando Torres Bodet toma posesión de la Secretaría de Educación Pública ese 1 de diciembre, a los 30 días crea una subsecretaría de Asuntos Culturales. El nombre siempre es interesante porque es nombre parecido al Ministerio de Asuntos Culturales, y yo creí que al estar atento Torres Bodet de lo que sucedía en Francia, él había tomado ese nombre de Subsecretaría de Asuntos Culturales porque lo había visto en la creación del ministerio, pero fue al revés. La Subsecretaría de Asuntos Culturales se creó antes de crearse el Ministerio de Asuntos Culturales, y Torres Bodet además puso al cargo de esa subsecretaría a una mujer que fue la primera subsecretaria de Estado que hubo en México. Y en ese punto el campo de la cultura también se convirtió en un campo pues innovador, aunque la subsecretaria no tuvo una actuación muy destacada, posiblemente porque Torres Bodet comía todo el espectro del trabajo cultural. Torres Bodet había trabajado en algo parecido a lo que se definió como democratización de la cultura, porque Vasconcelos en los años 20 fue lo que hizo. Y lo que trabajó Torres Bodet a lo largo de su prolífica carrera fue la multiplicación de instituciones y de proyectos educativos y culturales
con miras a, a lograr el acceso de los sectores más desprotegidos de la sociedad, lo mismo que define en su momento André Malraux. Por otra parte, Torres Bodet tuvo interés en la planeación, en este caso en la planeación educativa. Él, por ejemplo, propone un programa para la década de los 60 para que todo el país estuviera cubierto en educación básica. Este tema de la planeación es interesante porque una de las primeras medidas que se toman en el Ministerio de Asuntos Culturales en Francia es precisamente la introducción del tema de la planeación. Se ingresa al cuarto plan de la República Francesa para garantizar precisamente la presupuestación en materia de cultura. Pero para mí es interesante el momento, el pensamiento liberal veía con muchas dudas la idea de la planeación y sin embargo el Ministerio de Asuntos Culturales asume la propuesta de la planeación, cierto, para garantizar la presupuestación, pero en la actualidad este elemento de la planeación se considera un elemento básico de la institucionalidad cultural. También se dan inicio a ciertos procesos de descentralización que en el caso francés se pusieron en la mesa y que tuvieron su expresión en esto de las casas de cultura, aunque me parece que la concepción de las casas de cultura francesas era ante la crisis de la galería, ante la crisis del museo, eso que también Malraux lo había visto en su momento como una característica, digamos, de una cierta crisis nacional que veía sobre el propio desarrollo de su país, de la República Francesa. Era necesario crear nuevos instrumentos culturales y la Casa de Cultura era uno de ellos, cuyo objetivo, desde mi punto de vista, de lo que yo comprendido, era sobre todo acercar el proceso creativo a los ciudadanos. En cambio, las casas de cultura en México, que se iniciaron con esta idea, la primera fue en Jalisco, en Guadalajara, fracasó casi inmediatamente y se repuso ese proyecto como casas de cultura con dos misiones: iniciación artística, fomentar la cultura amateur, la cultura popular, y difusión de la cultura popular. No hay más tarea más importante que tiene la Casa de Cultura que esto, y si ustedes vieran lo que sucede el 2 de noviembre, Día de Muertos en México y en todas las casas de cultura, pues les ratificaría esto, que es un proyecto muy exitoso que creo se ha extendido fuera del país. Por otra parte, Torres Bodet y Malraux tienen una visión elitista en el caso de Malraux, una visión grandiosa de la cultura nacional. En el caso de México, ese periodo de 6 años de López Mateos fue un año de una intensa actividad cultural. Ese es el periodo en el que se crea el Museo Nacional de Antropología, que va a cumplir ahora 60 años, el año próximo. Es una pieza fundamental, central de todo el aparato cultural, pero no solamente se creó ese aparato, sino se crearon varios museos. El cierre de ese gobierno en las últimas semanas del año 64 fue una borrachera de inauguraciones culturales con estas características y todo vinculado con la idea de una cultura nacional grandiosa que muchos especialistas, sobre todo antropólogos, han cuestionado porque se refería a esa visión de esa Mesoamérica que ve truncada su desarrollo en el siglo XVI, cuando los indígenas contemporáneos tenían dificultades para recibir apoyos del Estado. Y la evaluación que se hace, digamos, de la política cultural de esa década, por parte también de Malraux, es una visión elitista de la cultura.
En el ensayo que yo hice comparando estos movimientos, como el eje fundamental era el movimiento del 68, yo lo llevé a tratar de encontrar cómo se habían enfrentado estas dos visiones de la cultura con el movimiento. Y prácticamente en el caso mexicano hay una indiferencia. Quizá no le dieron la espalda, pero sí hay una desvinculación de los procesos sociales, como me parece que lo hubo también en el caso de Francia, de tal manera que, digamos, una década de gran esfuerzo en materia de cultura finalmente termina desvinculado aparentemente todo ese proceso de lo que es los procesos sociales vivos, cosa que ya sería materia en otro momento de analizar el porqué. Y yo creo que ambos esfuerzos en materia de educación, de cultura en el caso de México, en materia de cultura en el caso de Francia, contribuyeron al impulso de ese modelo que se ha denominado el Estado arquitecto que mencionó hace unos minutos, se lo di. Y creo que aquí es donde podemos pasar a una segunda idea, ¿no? Esta idea del Estado arquitecto fue propuesto por estos investigadores canadienses, Sharpland y McCaughey, en los años 80, antes de la caída del muro. Es una propuesta, es un ensayo muy interesante que permite entender lo que en ese momento se estaba pensando y que tuvo una gran influencia posterior, me parece, aunque no directamente. Eh, la, proponen 4 modelos de apoyo público a las artes, un modelo facilitador, un modelo patrono, un modelo arquitecto, un modelo ingeniero. Y el objetivo o bien es apoyar la creatividad o bien es apoyar productos artísticos. Y uno de los puntos de partida de estos autores es que hay modelos que privilegian el apoyo a la creatividad y no les preocupa directamente o específicamente el apoyo a ciertos productos específicos. Mientras más interés tienen en la creatividad, menos interés tienen en los productos. Viceversa, como sucede en esta imagen, ¿no? Mientras el modelo ingeniero tiene más preocupación por los productos artísticos, menos preocupación por la creatividad. ¿Por qué se debe esto? Porque los objetivos de cada uno de estos modelos es distinto. El Estado facilitador financia las artes a través de sistemas indirectos, a través de impuestos, ¿no? Que no los percibe directamente el Estado, que son gastos fiscales, y que su objetivo es el apoyo directamente a los procesos creativos y no a la producción de cierto tipo de bienes culturales, ¿no? Este sería el modelo de los Estados Unidos, cuando el modelo patrono, el modelo patrocinador, pues financia las bellas artes a través de consejos independientes, como lo fue el Consejo Británico, luego ya los consejos descentralizados, y el gobierno determina cuánto apoyo agregado se debe proporcionar, pero no a qué organizaciones o qué artistas van a recibir estos apoyos. Y es un modelo que apoya el proceso creativo con el objeto de promover ciertos estándares de excelencia. Lo que se escapa, digamos, en el primer modelo, esta cuestión de los estándares de excelencia, porque como es directamente el apoyo del financiador vía los impuestos que no entrega directamente al Estado, la cuestión de la excelencia pasa a un segundo término. El Estado arquitecto, que sería el modelo francés, es un modelo que financia las bellas artes a través de ministerios o departamentos de cultura y que las decisiones de la concesión relativas a los artistas están en manos de los funcionarios. Esto ha venido puliéndose y cambiando, ha tenido muchas transformaciones, pero aquí el Estado tiende a apoyar las artes como parte de sus objetivos de bienestar social y sí tiene cierta injerencia en los productos. El Estado ingeniero
estamos hablando de una época en que todavía subsiste la Unión Soviética, el Estado ingeniero posee todos los medios de la producción artística, el Estado ingeniero apoya solo el arte que cumple con ciertos estándares políticos de excelencia, y en esa materia hace un corte en la creatividad, ¿no? Ese es el punto fundamental. Ahora, si nosotros lo miramos para el caso de América Latina, posiblemente encontremos un predominio del Estado arquitecto, pero el Estado ingeniero no nos es ajeno, cuando menos en México, donde el nacionalismo cultural se decantó por un cierto tipo de arte. Lo pueden ustedes mirar muy claramente con el muralismo, con cierto tipo de creaciones artísticas en la música, algunos museos, etcétera, que nos evoca también al Estado ingeniero, y es lo que dicen los autores. Aunque estos roles son mutuamente excluyentes en teoría, en la mayoría de las naciones se combinan. Y aquí es donde yo creo que conviene ya entrar a la discusión, porque ellos mismos, estos autores, estamos hablando del el segundo lustro de los años 80, dicen, un observador ha sugerido que en la última década ha habido una lenta convergencia entre el papel del Estado patrono, del Estado patrocinador, no encarnado en consejos de artes independientes, y el Estado arquitecto encarnado en ministerios de cultura. Y esta hibridación, para evocar a García Canclini, de los modelos de soporte, de apoyo público a las artes, es lo que me parece relevante, porque los mismos autores van a decir, el Estado facilitador, ¿no? Financia las artes, y hay, digamos, sistemas estatales que quieren transitar o toman algunos rasgos del Estado facilitador, digamos, Brasil con la ley Juanet, ¿no? Que finalmente es un instrumento del Estado facilitador que se mantuvo también en la época de Lula, que no se retiró, aunque se intentó reformar. El Estado patrono financia las bellas artes a través de consejos de artes o independientes, pero también puede tomar el impulso a ciertos proyectos de mayor interés social, ¿no? El Estado arquitecto financia las bellas artes a través de ministerios, pero siempre habrá crecientes necesidades financieras en las grandes organizaciones artísticas a donde se va a dedicar, y sobre todo va a haber ciertas áreas que tienen un estatus mundial que van a ser de mayor interés y de mayor protección, digamos, el cine, ¿no? Será tal vez uno de ellos. Si miro mi país, digamos, un gigante cultural, un proyecto cultural como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, no se pudo desarrollar si no hubo una injerencia del Estado. No es exclusiva, pero el Estado tomó un gran interés en la proyección de la Feria Internacional del Libro, ahora en este sexenio un poco de caída, ¿no? El Estado ingeniero, ¿no? Que dice, en muchos países occidentales hay interés por retomar algunos de los rasgos de este Estado ingeniero. Entonces, esta convergencia es lo que me parece que tendríamos que ir mirando. Ahora, paso a la última parte. ¿Qué sucede con las políticas culturales en América Latina? Yo estoy partiendo de una idea que a lo mejor da tiempo para comentar, y si no, será fruto de alguna conversación personal o a distancia, porque el tema, cuando menos a mí, me tiene sumamente preocupado, ¿no? ¿Qué sucede con las políticas culturales en América Latina? Están en crisis, ¿no? Esa es mi opinión. Hay una crisis de las políticas culturales, y trato de explicar por qué pienso que hay esta crisis. En primer lugar, creo yo que hay que mirar estos procesos, lo que ha sucedido en América Latina con las políticas culturales, sobre todo a partir de la última década del siglo pasado, la primera década actual.
Y en esa década coincide con lo que en México llamado, o se ha llamado el proceso de transición. ¿Transición de dónde? Transición de un Estado autoritario. Ciertamente no hubo golpes militares, pero hubo un sistema político autoritario, lo que Vargas Llosa llamó en algún momento la dictadura perfecta, ¿no? Una dictadura que no necesitó de los fusiles, pero sí del consenso, y un Estado muy fuerte que negó la democracia durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, esa transición consistía pues en desmontar el sistema autoritario, en una modernización de las relaciones políticas, en una liberalización del andamiaje de control en lo que se refería al voto, en un reconocimiento de partidos, ¿no? El Partido Comunista Mexicano fue reconocido en los años, a fines de los años 80, en la segunda década de los años 80, en transformaciones del sistema parlamentario para incluir a minorías, en una racionalización administrativa. También una cierta modernización del sistema económico. Hay una apertura al mercado global. En México, digamos, se relaciona con la caída de los aranceles, la caída de todo el sistema de proteccionismo en los años 80, una apertura al mercado global, un fin a ese proteccionismo, una despolitización de los mercados. Dice Fernando Escalante, a quien estoy citando, que tiene un artículo breve que les invitaría a leer si quieren a introducirse y entender esta etapa, ¿no?, de la transición. Yo creo que es un artículo fantástico. También es un momento en que hay un apoyo, se busca el apoyo al Estado de Derecho como una forma de resolución de conflictos y no buscar las salidas políticas, ¿no? Entonces se fomenta la división de poderes, se fomenta una legislación más abierta en términos de los derechos humanos. En México, por ejemplo, los religiosos no tenían derechos políticos y en el sexenio de Salinas de Gortari se otorgó derechos políticos a los religiosos y se reconocieron a las instituciones religiosas. Era parte, digamos, de estas cuestiones. No eran ciudadanos, los religiosos no eran ciudadanos, sobre todo los religiosos católicos, porque se decía desde los principios del siglo XX que eran súbditos del Vaticano. Entonces, era una situación difícil, digamos, de aceptar en términos de derechos humanos, pero se modificaron precisamente en este periodo. Hay una preocupación incluso por la sustentabilidad ambiental que limitaría, ¿no?, la explotación económica y nacional. Hay un apoyo a la identidad personal, al individualismo, a las decisiones personales. Hay mecanismos de control del Estado. Bueno, este es el contenido del proceso de transición. Y la cultura. La cultura es un gran aliado del proceso de transición en México y creo que en el resto de América Latina, ¿no? El sector creativo y el sector comunitario en la cultura toma, ¿no?, el proceso de transición a la democracia como una parte fundamental de su propio desarrollo. Y contribuyen en el proceso de desmontar la visión autoritaria, vertical, integracionista del Estado. ¿Cómo lo desmontan? Con un discurso firme sobre la diversidad cultural. En toda América Latina, en México, por ejemplo, en el año 92, se constitucionaliza el pluralismo cultural. Creo que un documento, aquí es un comentario que le podría hacer a Mauricio Bustamante, que podría añadir, yo creo, a los documentos fundacionales de todo este proceso, el convenio 169 de la OIT. Creo que la aceptación en América Latina a partir de 1990 con México en primer lugar y el último, que es Chile, ya en el siglo XXI, contribuye precisamente al desmontaje de esta visión autoritaria. El impulso de la agenda propia, de una agenda propia del sector cultural, que supone el retiro del Estado en la imposición de corrientes artísticas, la democratización de fondos, la apertura de mecanismos de acceso a recursos culturales, es parte de esa agenda de la cultura, pero que está montada junto con el proceso de transformación o de transición a la democracia. Y hay, digamos, aquí
pues una discusión, ¿cuál es el efecto de esto? Bueno, que el sector cultural avanzó en la institucionalización, la normatividad, la planeación, el reconocimiento del propio sector. Sí hay un giro a la izquierda, pero yo creo que ese giro a la izquierda tuvo como un paso previo anterior, un compromiso con la democracia. Y en ese compromiso con la democracia, ese compromiso con la democracia requirió la apertura a los procesos que sucedían en el mundo. De ahí que esa enorme caja de resonancia que fue UNESCO sí tuvo, desde mi punto de vista, una importancia muy notable antes incluso de ese giro a la izquierda. Pero este avance del sector cultural tuvo sus límites. Eh, y el límite, creo, más notable que se le ha echado en cara, digamos, es que este proceso de transición a la democracia coincide con un desarrollo de proyectos neoliberales. De tal manera que la repercusión de este proyecto, de este espacio, de este proyecto neoliberal, su traducción en individualización, precariedad, segmentación, eh, eh, eso afecta, digamos, y a veces se identifica lo que la cultura apoyó con estos efectos, porque ese otro proceso, el desarrollo del neoliberalismo, está presente en todo este proceso de transición. Yo creo que no es nuevo en el mundo, digamos, en los años 20, en la construcción de un proyecto tan democrático como la República de Weimar en Alemania estuvo asociada a una serie de crisis que finalmente condujeron a un giro a la derecha, ¿no? Creo que montar, digamos, el neoliberalismo en el proceso de transición a la democracia, decir que es que lo que se pretendiera desarrollar este proyecto me parece excesivo, pero sí es indispensable reconocer que hay una coincidencia y una retroalimentación hacia cierto punto. También creo que hay un cierto agotamiento en la agenda de la transición, logrado ciertas transformaciones democráticas. ¿Qué sigue? Empiezan a suceder, empiezan a aparecer populismos de derecha e izquierda que ven en la cultura algunos obstáculos. En Brasil un populismo de derecha, en mi país un populismo que puede ser considerado de izquierda, donde a partir de la noción pueblo, todo aquel que no ingrese a esa noción que se estira o se afloja según los intereses del el caudillo, pues es condenado. Y entre ellos, pues esa desvinculación, por ejemplo, del gobierno mexicano, de los intelectuales y de los científicos, donde se les ha expulsado del pueblo, por ejemplo, ¿no? Es una de las cuestiones. Y hay, como un último punto, una desinstitucionalización, que es parte, me parece, de esta crisis. Hay una captura, una colonización, un abandono de los mecanismos autónomos que contribuyeron a la transición y que ahora se ven como un proceso que estorba, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos, como un organismo autónomo en mi país, ha sido colonizada por una figura muy cercana, digamos, con el poder, cuando la Comisión de Transparencia no se ha renovado a sus miembros, porque el mundo ideal, eso lo dijo el ministro del Interior, el secretario de Gobernación, el mundo ideal para el gobierno es que no funcione la Comisión de Transparencia. Ha querido acabar con el instituto que rige la política de elecciones. En fin, hay una crisis de los mecanismos autónomos y la cultura también finalmente se ve afectada por esto. Hay una subordinación de la cultura a agendas populistas, es el pueblo contra, ¿no? De tal manera que la cultura de élite y la agenda tradicional no funciona. Para el presidente actual, cultura es lo que hacen los pueblos, entendiendo por pueblos las pequeñas comunidades. Eso es la cultura. Lo demás a él no le interesa. Hay una desinstitucionalización del consumo, algo de lo que ha estado trabajando y que hizo mención
Juan Ignacio Brizuela, en su trabajo que ha realizado con García Canclini. García Canclini no está muy interesado por ver la institucionalidad cultural, sino la institucionalidad de las prácticas culturales. Esas prácticas culturales dependían en buena medida de las instituciones tradicionales, ahora no. Ahora es el triunfo de las aplicaciones, digamos, y que muestra, digamos, otro modo de consumir y de practicar la cultura. Incluso algo que es muy interesante y que ha sido reconocido en casi toda América Latina, la urgencia de la transversalidad para la atención de los procesos culturales, es también, me parece, un instrumento de crisis, porque una vez que se acepta la transversalidad, uno se pregunta dónde queda la institucionalidad cultural en la que nosotros nos habíamos apoyado para fomentar políticas públicas de cultura. Así es que termino con esto. Pensar el presente y el futuro de las políticas culturales, yo no lo puedo hacer sugiriendo con contundencia ciertas políticas, sino planteando preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los ejes actuales de las políticas culturales? La democratización, la participación, serán las culturas comunitarias, las culturas en comunidad, las culturas desde la comunidad local, los localismos globales. ¿Cuál es esta? Nos tenemos que enfocar ahora centralmente en la desigualdad, en los derechos culturales, en la lucha contra la falta de participación, de acceso. Esta es, digamos, la pregunta, ¿cuáles son los ejes? Pero también nos podemos preguntar, ¿puede la cultura comprometerse ahora con un proyecto general como lo hizo en la etapa de transición? ¿Cuál es el modelo de Estado que se debe impulsar? Que es una de las discusiones que cuando menos en mi país estamos debatiendo, ¿no? ¿Cuál es la agenda de la política cultural en este periodo? Luchar contra la precariedad de los artistas, consolidar un proyecto nacional, ahora en pleno siglo XXI, por ejemplo, aprovechar o controlar el mercado. ¿Cuál es la agenda? La institucionalización forma parte de la agenda central de las políticas culturales, como sí lo fue en los 90, ¿no? Yo no creo que se haya equivocado el sector cultural al trabajar por una institucionalización de la cultura, pero hoy es parte de esa agenda central. Hay nuevas oportunidades en la crisis actual de las políticas culturales. Pensemos en la propuesta de Víctor Vich de desculturizar la cultura, o la profundización de las tendencias de la desinstitucionalización de las prácticas culturales analizadas por García Canclini y por Brizuela. Estos me parece que pudieran ser algunos de los temas que están en la discusión actual. Yo agradezco a ustedes su paciencia y su atención, y con esto termino. Eduardo, solo queda de mi lado, y creo que es medio representativo de todos, agradecer tanta generosidad para compartir estos momentos pese a la larga jornada, y invitar a continuar esta jornada en una segunda, tercera y nueva edición. Agradecer realmente a todas las personas que han participado en mundo virtual, en mundo presencial. Disculparnos otra vez por un par de problemas técnicos que creo que logramos más o menos superar. Y pues a continuar, ¿no? To be followed, para decir un poquito de inglés, pero me invitaron. Seguiremos, on continuará con otros eventos. Creo que será muy importante desarrollarlo sobre varios días para no concentrar tanto, porque ha sido muy, muy intenso y pesado y ha faltado tiempo. Entonces, con más tiempo y presupuesto, tal vez como sobre 2, 3 días, tal vez dedicarnos solamente a la tarde para que toda América Latina pueda conectarse y que no obligamos a nadie a levantarse tan temprano. Y también dar más protagonismo, creo que es un desafío a los actores culturales de base. Creo que, o sea, yo sueño un poco, y no soy el único aquí, creo, de que haya realmente una discusión más amplia con más personas, con los que trabajan cada día en sus organizaciones, en sus territorios, y que logremos ampliar más estas discusiones, ¿no? Agradecerles, no sé si tienen unas palabras de cierre. Suscribo a todo lo que se dijo. Agradecer a la generosidad de
Eduardo, por supuesto, y de todas las personas que participaron a distancia, que tuvieron que adaptarse a los horarios de acá. Y creo que a mí, en lo personal, no sé ustedes qué piensan, me quedó una sensación de satisfacción en el sentido de que ese diálogo, que era un poco el objeto y el objetivo de la jornada, ese diálogo transnacional, internacional, interdisciplinar, y apuntando justamente a esa cuestión de establecer ese intercambio entre personas con perfiles bien diferentes, entre mundos distintos. El mundo académico, intelectual, universitario, el mundo de la gestión cultural, el mundo del funcionariado y del gobierno, del ejecutivo. Hemos tenido gente que ha participado de ministerios y de la función pública. Y otros actores de la militancia, vinculados a la militancia territorial o al activismo. Me parece que ese diálogo se dio y que, como dice Baptiste, podríamos extenderlo, enriquecerlo, amplificarlo, reproducirlo de múltiples maneras. Pero me parece que, por lo menos en lo personal, me llevó el sentimiento de satisfacción y de muchísimo agradecimiento. Solo para terminar, yo me quedo con la desinstitucionalización. Ahora siento que hay que hacer una nueva tesis para solamente discutir de este concepto, que ya lo habíamos evocado un poco en la jornada. Eduardo, realmente muchísimas gracias. Y a todos los que están aquí. Y no nos cansaremos de repetirlo. Gracias y nos vemos en una próxima edición.